Buenas alumnos, ahora vamos a ver sobre la necesidad de descanso y sueño, una necesidad básica que tiene que ver con la necesidad de comodidad. Es muy importante satisfacer esta necesidad. Los objetivos, los objetivos de, de esta clase. Conocer la importancia del reposo y el sueño para la salud y el bienestar del paciente, identificar los patrones normales de reposo y sueño, describir las características de las etapas del sueño, identificar los factores que interfieren en el reposo y el sueño de un paciente, identificar los problemas comunes del sueño, la valoración y la planificación de las acciones de enfermería. Bueno, vamos a ver las definiciones. Descanso es sinónimo de reposo o relajación, incluye la ausencia de enfermedad o la ausencia de malestar físico. El reposo no siempre significa estar en cama o estático, también se logra caminando, escuchando música suave. El paciente necesita saber que tiene control sobre su salud y vida personal para tener una buena relajación y tranquilidad adecuada. El reposo tiene que ver con el estado, el paciente tiene que estar tranquilo, tiene que tener un estado de tranquilidad o bienestar. Cuando una persona se halla cómoda, está tranquila, tranquila consigo misma y va a estar tranquila con su ambiente. Como decíamos que era sinónimo de relajación, esto va a implicar la liberación, digamos, de tensión emocional y molestias físicas. Eh, Vuelvo a repetir, para eso tiene que haber una ausencia del malestar físico. Eh, el paciente necesita saber que, como dije anteriormente, que tiene el control sobre su salud y vida personal. El sueño es un periodo en el cual cesan en forma parcial o completa la voluntad y la conciencia, reduciéndose así las funciones del organismo. Durante el sueño se recuperan todas las células del organismo, se renuevan. El enfermo necesita más horas de sueño que otra persona que no está enferma, una persona que está sana, para poder restablecer su salud. Durante el sueño hay una disminución de la viveza mental y la actividad física que forma parte del patrón diario rítmico de todos los seres vivos, o sea, tiene que ver con el ritmo circadiano. En digamos, en esta etapa, en este periodo, cesan en forma parcial o completa la voluntad y la conciencia, que es donde se reducen sus funciones. Es indispensable acá la salud física y mental. Eh, Tiene que estar cómodo, tenemos que ver con la comodidad. A veces la incomodidad puede ser causada por
estímulos de origen psicosocial o físico, una persona, por ejemplo, con miedo o preocupada, va a estar incómoda, igual que, por ejemplo, alguien que tenga un dolor. A veces la incomodidad emocional puede tener muchas causas. Por ejemplo, el paciente que ha ingresado recientemente digamos, al hospital, está sometido al estrés que le causa llegar a un ambiente extraño, un ambiente que no es habitual. Eh, Cuando hay un descanso y un sueño adecuado, estos repercuten en la salud, son muy importantes para la salud, tan importante como una buena nutrición o un buen ejercicio apropiado. Hay que tener en cuenta que la salud física y emocional depende de la capacidad para satisfacer esas necesidades básicas humanas o necesidades humanas básicas. Los individuos o las personas necesitan diferente cantidad de sueño y descanso. No todos son iguales, no todos necesitan la misma cantidad y calidad del sueño. Algunas funciones del sueño: reparar el funcionamiento de todo el organismo, disminuir el estrés, la ansiedad y la tensión emocional, ayudar a recuperar la energía del cuerpo. También disminuye la actividad del sistema nervioso simpático, hay una disminución de la tensión arterial, disminuye también la frecuencia cardíaca, hay una vasodilatación a nivel de la piel. Esto hace que aumente la actividad parasimpática, disminuya el tono muscular y disminuya el metabolismo entre 10 y 20%. El funcionamiento normal en cuanto al reposo y al sueño, esto tiene que ver con las funciones corporales del hombre, que siguen un patrón durante las 24 horas, denominado ritmo circadiano, o digamos el reloj biológico que tiene todo ser humano. Este reloj biológico fluctúa en el curso del día. Fluctúa tanto la temperatura, la frecuencia del pulso y también la presión arterial, que por lo general son más bajas en las primeras horas de la mañana. El ritmo circadiano varía en los distintos individuos, o sea que todas las personas no son iguales. Algunas personas, por ejemplo, son brillantes y alertas por la mañana temprano, otras no tanto, comienzan a funcionar más tarde. Por ejemplo, a las 9 o 10 de la mañana. Se piensa que esto se debe a diferencias, digamos, temporales en el punto bajo de la temperatura de un individuo. Las personas cuya temperatura corporal, digamos, son más bajas o baja la temperatura digamos, en una fase tardía de su sueño, encuentran más difícil levantarse por la mañana. O sea que a medida que baja la temperatura durante el sueño, comienzan el sueño más profundo y cuesta levantarse temprano. Tardan más digamos, en comenzar a funcionar. Si se despiertan obligados, son esas personas que permanecen más irritables, están malhumoradas, poco comunicativa,
hasta que, por supuesto, tomen un desayuno, una taza de té, de café, entonces recuperan su energía. El ritmo circadiano tiene que ver con el núcleo supraquiasmático. Esto está en el hipotálamo y tiene que ver con la segregación de ciertas hormonas que actúan, por ejemplo, sobre la glándula suprarrenal, que después va a liberar el cortisol, que le va a dar la energía a las personas para realizar su actividad durante la mañana. Digamos, el sueño, podemos dividir en sueño REM y sueño no REM, por ejemplo. Sueño de movimientos oculares rápidos y sueño de movimientos oculares lentos o no REM. Por ejemplo, el sueño el REM de movimientos oculares rápidos o MOR, y el no REM o sueño, movimientos oculares no rápidos o MOL o movimientos oculares lentos también podemos encontrar. Entonces tenemos que decir que existen dos tipos de sueños que están relacionados con los movimientos oculares. El REM o MOL, que son los movimientos oculares rápidos. Este movimiento ocular rápido, esta etapa, hay un sueño activo, paradójico, hay predominio de la actividad del sistema nervioso simpático. Aquí la persona reposa todo lo sucedido en el día, almacenando la información para así resolver los problemas más importantes. El no REM o movimientos oculares lentos, acá hay un sueño de reposo profundo o de ondas lentas. Tenemos no REM y REM, que decíamos que no REM son los movimientos oculares lentos, perdón, y el REM son los movimientos oculares rápidos. No REM, no Rapid Eye Movement, que es la sigla en inglés, y el REM, que son los movimientos oculares, digamos, rápidos. En el movimiento oculares lentos o no REM tenemos 4 fases. Tenemos un sueño ligero en la fase 1 y 2. En la fase 3 y 4 tenemos un sueño profundo. Así como en la REM también es un sueño profundo. La fase del ciclo del sueño. Tenemos la fase 1, que pertenece a la no REM. Esta dura pocos minutos. Corresponde con el grado más ligero del sueño. La actividad fisiológica disminuye, empezando con una caída gradual de las constantes vitales y el metabolismo. Las personas se despiertan fácilmente en esta fase con estímulos sensoriales, como por ejemplo el ruido. Si se despierta la persona, muchas veces cree haber estado soñando despierto. Hay personas que dicen que estaba soñando despierto. Seguimos con la fase del ciclo del sueño. Ahora vamos a la fase 2, no REM.
Esta dura de 10 a 20 minutos. Acá encontramos un periodo de sueño más profundo. Hay una relajación progresiva. Las funciones corporales continúan enlenteciéndose, se ponen más lentas. La persona se despierta con relativa facilidad. Acá también. En la fase 3, esto dura entre 15 y 30 minutos. Implica las etapas iniciales del sueño profundo. En la etapa 3, o en la fase 3, mejor dicho, de no REM, los músculos están completamente relajados. Las constantes vitales descienden, aunque permanecen regulares. Es difícil en esta etapa despertar a la persona y raramente se mueve. En la fase 4 de no REM, que esta dura aproximadamente entre 15 y 30 segundos. Esto no es los tiempos no son tan exactos, en algunas personas demoran un poquito más, en otras demoran un poquito menos. En esta etapa el sueño es más profundo. En esta etapa, si es que existe la falta de sueño, esta etapa es la que va a ocupar la mayor parte de la noche. La etapa 4, cuando uno necesita dormir, viene con un déficit de sueño, esta etapa es la que va a ocupar la mayor parte de toda la noche. Las constantes vitales están significativamente más bajas que durante las horas de vigilia en esta etapa de sueño profundo, la fase 4 de no REM. Acá en esta etapa puede aparecer el sonambulismo y eneuresis. Muy difícil despertar en esta etapa a la persona. Seguimos con la fase del ciclo del sueño. Estamos en el sueño REM. Esta empieza ya alrededor de los 90 minutos después de haberse quedado dormido. Esto es la duración en pie, digamos, aumenta con cada ciclo y tiene una media de 20 minutos, un tiempo medio de 20 minutos. Pueden tener lugares sueños vividos a todo color. En la otra etapa se dan menos sueños vividos. En esta se caracteriza por el movimiento rápido de los ojos, las frecuencias cardíacas y respiratorias fluctúan, o sea, aún disminuyen y vuelven a la normalidad. El aumento y la fluctuación de la tensión arterial también tiene que ver. Acá hay una pérdida de tono músculo-esquelético y el incremento de las secreciones gástricas. En esta etapa es muy difícil despertar a la persona. Entramos en el proceso enfermero. La enfermera aplica el proceso enfermero y usa la perspectiva del pensamiento crítico en el cuidado del paciente. Tiene que acordarse que el proceso enfermeros es el marco de referencia en el cual nosotros nos movemos. Si nosotros tenemos un marco, es donde debemos trabajar dentro de ese marco de referencia, que es el proceso enfermero.
Si nosotros no aplicamos el proceso enfermero, estamos trabajando por fuera de ese marco de referencia. Entonces quiere decir que estamos trabajando como un personal no profesional. El proceso enfermero es lo que hace que le dé ciencia, que sea, digamos, reconocida como ciencia la actividad de enfermería. Nosotros siempre debemos trabajar en el proceso enfermero que ustedes ya vieron, que tiene las etapas, subetapas o fases y subfases, que tienen valoración, intervención y evolución. Dentro de la valoración tenemos la recolección de datos, el diagnóstico enfermero, bueno, así. Ya vieron ustedes eso, así que no me voy a poner a explicar, pero cualquier duda que tenga me hacen llegar o, o algo que no hayan entendido en el proceso enfermero, no tengo ningún inconveniente. Bueno, entonces acá la enfermera aplica, como dije, el proceso enfermero y usa la perspectiva del pensamiento crítico en el cuidado de los pacientes. En el proceso enfermero comenzamos con la etapa de la valoración. Durante esa etapa de la valoración, la enfermera debe recabar los datos con el fin de detectar problemas en el descanso y sueño. Esto es para asegurarse de que proporciona la atención centrada en el paciente, que digamos que se requiere para prestar cuidados de enfermería seguro. Una buena recolección de datos nos va a dar un buen diagnóstico. Ese diagnóstico nos va a permitir nuestras intervenciones que sean seguras, de cuidados. Muchas veces uno dice que mira a través de los ojos del paciente. Y es verdad, cuando nosotros valoramos, por ejemplo, los patrones de sueño, digamos, para uno puede considerarlo como normal si es que el paciente está satisfecho con la cantidad y la calidad del sueño y del descanso. Y el paciente tiene pocos antecedentes. Si el paciente admite o sospecha que tiene digamos, un problema con el sueño, es fundamental hacer una historia clínica, hacer una valoración, y tratar de llegar al diagnóstico. Tiene que ser una valoración detallada. Por ejemplo, si el paciente presenta un problema de sueño, es necesario muchas veces pedirle permiso para abordar, digamos, a su compañero de cama para recolectar datos adicionales para la valoración. Un sueño nocturno pobre suele iniciar en el paciente un círculo vicioso de ansiedad y una ansiedad anticipatoria. Tenemos que valorar los patrones de sueño del paciente y usando la historia de enfermería. Tenemos que acordarnos que el sueño es una experiencia subjetiva. Solo el paciente puede decir si es suficiente o no y si es reparador o no el sueño. En cuanto a las fuentes, para valorar el sueño, ya hablamos de algunas. El propio paciente, el paciente es quien nos va a decir si
tiene un sueño bueno o malo, si descansó o no. Muchas veces recurrimos al compañero de habitación del paciente, quien nos puede informar si es que se despertó a la noche, tuvo alguna parasomnia, por ejemplo, sonambulismo, habló, se asustó, cómo durmió, muchas veces roncó. Todos esos datos podemos recabar digamos, del compañero del paciente, si es que oyó algo, observó algo, que a veces el compañero duerme más que el propio, digamos, a quien vamos nosotros a valorar. Podemos también recurrir al familiar o cuidador que estuvo durante la noche. Las enfermedades físicas, por ende, por supuesto, alteran el buen dormir, alteran, digamos, el sueño, el ciclo del sueño. Cualquier enfermedad, digamos, que pueda provocar dolor, molestia física o trastorno del ánimo, por ejemplo, como la ansiedad o la depresión, esto suele producir problemas en el sueño. Las personas que sufren estas alteraciones frecuentemente tienen problemas para quedarse o permanecer dormidos. Hay enfermedades también que obligan a los pacientes a dormir en posturas a las que no están acostumbradas. Por ejemplo, es muy difícil que un paciente con las enfermedades respiratorias puedan no interferir con el sueño. Los pacientes con enfermedades, por ejemplo, pulmonares, crónicas, como el enfisema, no pueden dormir si no se ponen 2 o 3 almohadas para elevar la cabeza en una posición semi-Fowler o Fowler. El asma, por ejemplo, otra enfermedad, la bronquitis, la rinitis alérgica. Esto altera el ritmo de la respiración y, por lo tanto, el sueño. Por ejemplo, una persona con resfriado común tiene una congestión nasal, tiene una rinorrea, puede tener dolor de garganta, lo que esto va a dificultar la respiración y por ende la capacidad de relajarse y conciliar el sueño. Entonces cualquier enfermedad física, cualquier molestia va a alterar el ritmo del sueño. Existe una asociación entre la enfermedad cardíaca, sueño y trastorno del sueño. Sí, existe una asociación. Los trastornos respiratorios relacionados con el sueño están ligados al aumento de la incidencia de angina nocturna. Entonces los trastornos respiratorios generalmente están relacionados con el sueño y están ligados al aumento de la incidencia de la angina nocturna, la angina de pecho, por ejemplo. La hipertensión suele causar despertares demasiado tempranos y también suele producir fatiga. El hipotiroidismo disminuye la etapa 4 del sueño, mientras que el hipertiroidismo provoca que las personas necesiten más tiempo para quedarse dormidos. Acuérdense que el hipertiroidismo es una persona hiperactiva, el hipotiroidismo es todo lo contrario. La nicturia va a alterar el sueño y por supuesto el ciclo del sueño. Después de despertarse repentinamente para orinar, es muy difícil que vuelva a dormir enseguida. Y es difícil también que el ciclo del sueño se complete.
Por ejemplo, las úlceras pépticas, los pacientes con úlcera péptica suelen despertarse en mitad de la noche porque por el reflujo. Los trastornos del sueño. Estas son situaciones que si no se tratan van a causar, generalmente van a causar perturbación del sueño nocturno que va a dar lugar a problemas. Por ejemplo, el insomnio, que son movimientos o sensaciones anormales durante el sueño. El insomnio lo que provoca es la incapacidad de obtener la calidad y cantidad de sueño adecuado, incapacidad para quedarse dormido, incapacidad para reconciliar el sueño una vez despertado, una vez despierto. Produce un despertar prematuro. Los trastornos del sueño también puede haber la apnea. Apnea, que la A significa ausencia, la ausencia de la respiración. Apnea, ausencia de la respiración, por un promedio de 20 segundos, entre 20 y 30 segundos muchas veces. A veces durante el sueño la gravedad o la fuerza de gravedad y la relajación muscular permiten que la lengua, digamos, y los tejidos blandos que la rodean caigan hacia la garganta. Y de esa manera obstruyan el flujo de aire. Entonces no ingresa aire y produce una apnea. La apnea del sueño podemos dividirlo en tres tipos: la apnea obstructiva del sueño, la apnea central del sueño y la apnea mixta del sueño. Acá tenemos la apnea. Por ejemplo, esta es una persona que no tiene apnea, que ingresa muy bien el aire hacia vías aéreas. Acá ya está semi obstruido, acá ya hay un ronquido. La persona tiene ronquido cuando está semi obstruido porque la lengua a veces cae. Lo ideal es que esta persona se lateralice, duerma en una posición lateral o con la cabeza más elevada. Y acá ya hay una oclusión, acá ya produce la apnea porque no hay ingreso de aire, ingreso de oxígeno. Entonces acá estamos en presencia de la apnea del sueño. Acá produce en el anterior digamos una resistencia al paso del aire por la laringe. Entonces afecta la calidad del sueño. Y por supuesto, cuando haya una oclusión, el paciente se va a despertar, o a veces no también. Por eso es importante tratar estas apneas del sueño. Deben ser tratadas. Entonces la apnea del sueño obstructiva se produce cuando los músculos que sostienen los tejidos blandos en su garganta, como la lengua y el paladar blando, se relajan de forma temporal. Cuando estos músculos se relajan, la vía respiratoria se estrecha o se cierra y la respiración se corta por un momento. Una vez estando relajada, por la fuerza de gravedad, si el paciente está durmiendo boca arriba, toda esa musculatura va a descender y por ende va a producir un cierre en el paso del aire hacia los pulmones, en la faringe o
nasofaringe u orofaringe, que son las comunicaciones como es, de la nariz con la faringe y la orofaringe de la boca con la faringe. Tenemos la otra apnea, que es la apnea central del sueño. Esta apnea ocurre porque el cerebro no envía las señales adecuadas a los músculos que controlan la respiración. Esta persona está en apnea. Por más que tenga la boca abierta, no respira. Y la apnea mixta, que es una mezcla entre la apnea, los dos tipos de apneas anteriores, cuando existe una obstrucción en la vía aérea superior, y la apnea central, cuando no hay esfuerzo respiratorio y digamos que es el tipo menos común de apnea. Acá tenemos, si esto es un monitor, un trazado de la respiración, tenemos una respiración normal que acá se superficializa, se hace superficial y después produce una apnea. Después vuelve la respiración normal. Acá también es lo mismo, una respiración normal, después se hace superficial y viene la apnea. Esto es importante, si está monitoreado, observar eso, o también observar al paciente cuando uno ingresa en la habitación sin hacer ruido y sin prender la luz para que no se despierte, ver cómo está durmiendo, qué posición o qué decúbito tiene. También podemos hablar de la narcolepsia, que este es un trastorno crónico del sueño que se caracteriza por una somnolencia extrema durante el día y ataques repentinos de sueño. Uno está trabajando y se queda dormido en el escritorio, por ejemplo. Esto es una onda súbita que ocurre durante el día de sueño. Hay somnolencia diurna, hay cataplegia o cataplejía o cataplexia, también se dice, que queda el paciente, la persona queda ahí despierta pero inmóvil. Acá tenemos una cataplejía o cataplexia, que puede quedar dormido en el momento, digamos, en el lugar de trabajo. Esto es por no tener un buen descanso y sueño durante la noche. Entonces esto repercute en el día. La privación del sueño. Esta privación del sueño puede tener causas que no se deben a una enfermedad que subyace. Por ejemplo, puede que haya un estrés, a veces por los requisitos de la escuela o del trabajo, o a veces por hábitos poco saludables de sueño. Uno tiene que tener una conducta de sueño, tiene que tener un horario de dormir. El televisor se apaga a determinada hora, se puede continuar con una lectura para que le dé sueño. Siempre es bueno tener un libro, un apunte a mano. Entonces antes de dormir se lee un poco. Eso le va a relajar. Esto es la privación del sueño, que está comandado a nivel central, que va a producir irritabilidad, va a haber un deterioro cognitivo. Aquellas personas que no duermen van a tener un deterioro cognitivo, va a haber un lapsus o pérdida de memoria, va a estar alterado el juicio moral, va a estar deteriorado, va a haber bostezo severo,
alucinaciones, síntomas, por ejemplo, similares como es eh, al trastorno de atención e hiperactividad, trastorno de atención hiperactiva. Hay un déficit, digamos, no produce, o no tiene atención, y a la vez tiene una hiperactividad. Esta es una afección crónica que afecta a muchos niños, y hay un porcentaje que pasa a la vida adulta. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto va a incluye una combinación de problemas persistentes, como la dificultad para mantener la atención, hiperactividad, a veces comportamiento compulsivo. Hay un trastorno del sistema inmunitario. Aquellas personas que no descansan bien van a tener su defensa más baja. Existe un riesgo de diabetes tipo 2. Va a haber un aumento de la variabilidad del ritmo cardíaco. Por ende va a haber un riesgo de enfermedad cardíaca. Va a haber un aumento del tiempo de reacción. Van a estar disminuida digamos, la presión. Puede aparecer temblores, dolores. También puede estar alterado el crecimiento, puede haber supresión del crecimiento, puede haber riesgo de obesidad, y va a producir una disminución de la temperatura. Este es el trastorno del sueño, digamos, la privación del sueño. Ahora entramos con la parasomnias. Que estos son un grupo de trastornos donde se encuentran errores nocturnos, por ejemplo el sonambulismo, que es levantarse dormido, caminar, moverse de un lugar a otro. Parálisis del sueño. Esto es fundamental detectar, porque esto no permite un buen descanso, un buen sueño. Generalmente esto ocurre con mayor frecuencia en las personas que tienen narcolepsia o tienen apnea del sueño, pero también puede afectar a cualquiera la parálisis del sueño. Uno no se puede mover. Los episodios incluyen la imposibilidad de hablar o moverse al dormirse o al despertar, lo que suele prolongarse durante 1 o 2 minutos, y por lo general es bastante aterrador. Uno no se siente como atado. El tratamiento principal consiste en mejorar los hábitos del sueño, a producir una higiene del sueño. Por ejemplo, como ir a dormir a la misma hora todas las noches, procurar un entorno para el sueño cómodo y libre de distracciones, y evitar, por ejemplo, la cafeína antes de acostarse. Esto trastorno del sueño, como la parálisis, no requiere atención médica. Generalmente, por lo general, no requiere atención médica.
También se puede hacer un autodiagnóstico. Acá no se requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes. No, no, únicamente a través de la valoración, la observación y el interrogatorio, la herramienta del- de la interrogación es fundamental. Los cuidados de enfermería, ayudar al paciente a que se relaje antes de dormir, aliviar el dolor, si es que lo hubiera, ofrecer una cama limpia y cómoda, el cambio de ropa de cama es fundamental, la higiene es fundamental, la higiene del paciente. Si hay malos olores hay que quitar. Podemos ofrecerle un entorno tranquilo, eliminar los ruidos. Disminuir la luz y el ruido. Podemos brindarle ducha con agua tibia, puede ser un baño en cama también. Va a producir con agua tibia produce una relajación porque la temperatura del agua produce vasodilatación, entonces el paciente se relaja. Eso puede ayudar a conciliar el sueño. Por ejemplo, también es importante los masajes en la espalda, en los miembros inferiores. Esto nosotros le podemos enseñar al familiar que lo haga. También se puede administrar medicamentos, pero con indicación médica. Esto es una actividad dependiente. Entonces, con indicación médica se puede administrar algún medicamento. Ya no vamos a acostumbrar que hay pacientes que piden algo para dormir porque no pueden dormir, pero muchas veces tiene que ver con, digamos, la salida de su casa o de su entorno familiar y encontrarse en un lugar desconocido, no habitual para él. Hay pacientes ya que tienen reiteradas internaciones, entonces eso sobrelleva un poco más, un poco mejor. Los factores que inciden en el sueño. Generalmente las personas siguen un ritual a la hora de acostarse. Digamos que de esta forma crea hábito para dormir. Puede que el dolor de cualquier tipo va a incidir en el sueño. Lo que también puede incidir son los trastornos respiratorios, la fatiga, ansiedad, estrés, problemas emocionales, medicamentos. Algunos medicamentos disminuyen el tiempo del sueño, humor o movimientos oculares rápidos, RED. Las anfetaminas a largo plazo produce cambios cambios de conducta en el sueño. Los diagnósticos de enfermería podemos ver relacionados con factores que inciden en el sueño, trastorno del patrón del sueño relacionado con factores ambientales manifestados por ruidos y quejas de pacientes en habitaciones contiguas. Esto puede ser un diagnóstico. Para esto, por supuesto, tenemos que hacer la valoración. Una muy buena valoración. Y que en las intervenciones podemos evitar los ruidos innecesarios, programar, por ejemplo, siestas si es que sea necesario, si no durmió
bien la noche, a veces no duerme por alguna actividad nuestra, tanto de enfermería como la actividad médica. A veces es inevitable, pero uno tiene que programar las entradas a las habitaciones. Promover la lectura, escuchar música y mirar televisión antes de dormir, eso ayuda también a la preparación para la conciliación del sueño. Tenemos, el anterior era un diagnóstico real, esto es un diagnóstico potencial. Probable trastorno del patrón del sueño relacionado con molestias manifestado por estornudo, tos y dolor de garganta. Puede ser un diagnóstico enfermero este. Por supuesto, antes de las intervenciones van a estar los objetivos que tenemos que cumplir. Acuérdense, en la intervención está ordenar por prioridad y después la ejecución. Entonces, en las intervenciones podemos consultar al médico sobre la posibilidad de administrar analgésicos o antitusivos. Acá había dolor de garganta, había tos. Por supuesto, esto le va a alterar el sueño, no le va a dejar dormir fácilmente. O va a tener un despertar muy seguido. El control de signos vitales es fundamental, previo a la administración de los medicamentos. Bueno, esto fue todo. Acá le dejo la bibliografía de Dugas. Utilicé los libros de Dugas que están ahí acá en la plataforma, en el Drive. Y los de Fundamentos de Enfermería de Potter Perry, que es la que utilicé. Pueden indagar, hay más, pueden sacar más datos. Y hay otros libros también, pero me guié más por estos dos. Así que desde ya, muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Y bueno, nos veremos en la próxima clase, una clase presencial, o también puede ser una clase diferida, una clase asincrónica como esta, o una clase sincrónica. Bueno, muchas gracias por todos.